Si gustas empezar, Gustavo, algunas palabras de inicio de la plática. Bueno, fíjense que cuando vi el tema que lo pasaron en la semana, la verdad es un tema súper apasionante de la endoscopía, porque creo que todos los que nos dedicamos a hacer cirugía de columna y que en los últimos años hemos tenido todos en general la capacidad de ir avanzando en las técnicas endoscópicas de cirugía cervical han avanzado muchísimo, sobre todo la versatilidad que se tiene en el mundo con los diferentes tipos de abordajes y vale la pena, de verdad, es un gran placer tener al doctor Mateo López. No tengo personalmente el gusto de conocerlo, pero he visto mucho su currículum, su trabajo, doctor. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento y estar con nosotros esta noche aquí en Spine Webinar. Es un privilegio. Por favor, Héctor, ayúdame a presentar al doctor Mateo. ¿Tienes bien la lista de todo su currículum? Sí, sí, de hecho tuve que resumir y bueno, como les decía previamente, agradecer a Spine Webinar, a todos los doctores que se conectan, al doctor Sosa, al doctor Guzmán por esta iniciativa académica, a ti, Gustavo, por compartirnos esta información, al doctor Mateo López, sobre todo, que hizo una licenciatura en medicina por la Universidad Estatal de Claros, la residencia médica en neurocirugía en el Hospital Santa Marcelina en Sao Paulo. Hizo un entrenamiento en cirugía endoscópica de columna en la Clínica Kennedy de Sao Paulo y Santiago de Chile también. Posgrado de dolor en el Hospital Sirio Libanés en el 2021 y es profesor y consultor de cirugía endoscópica de columna y de cirugía de columna también en el Hospital de Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo. Anexo a esto que para mí es un gusto tenerte de amigo, Mateus. Te he conocido en cursos, congresos. Sé que eres una persona con muchísimos casos, más de 1000. Ya nos dirás ahorita cuántos casos tienes de endoscopía, que estás eh, en la endoscopía uniportal y que también estás en la endoscopía, iniciando con endoscopía biportal. Y eso me agrada mucho porque nos puedes compartir todos los puntos de vista y que en el caso de cirugía cervical también tienes muchísimos casos que nos van a aportar mucho a la información de toma de decisiones aquí en México. También decirte que eres como el Ronaldinho, porque además una persona muy sencilla, muy humilde, que opera muy bien. Entonces, para mí es un honor tenerte hoy aquí en esta plática de abordajes endoscópicos posterior de la columna cervical. Gracias, amigo. Gracias, Quintanilha. Gracias, doctor Sosa, doctor Guzmán, en las personas cuales felicito a todos y agradezco la invitación. Felicito a la AMSICO. Eh, es un placer tener acá también, muchas veces en Brasil, la posibilidad de compartir con colegas neurocirujanos de México que tienen un altísimo nivel y espero que podamos disfrutar y poder también quitar todas las dudas. Si no entiende el portuñol, por favor, pregunta, no hay problema ninguno. Entonces, primero pregunto, Quintanilla, si escúchame bien, si la pantalla está bien. Perfecto. Ok. ¿Podemos empezar entonces? Muy bien. Entonces, voy a hablar sobre la abordaje endoscópica cervical posterior. Eh, ¿Por qué primero vamos a pensar sobre posterior, mientras algunos pueden decir que es mejor hacer anterior o un tradicional ACDF? Es que ya tenemos muchos trabajos en la literatura de que el abordaje cervical posterior es muy efectivo. Entonces, claramente podemos resolver las patologías de compresión y estenosis foraminal por posterior. Entonces, si comparamos también con la abordaje anterior, es en lo mínimo tan eficiente cuanto. Y vamos en los próximos slides discutir algunas ventajas y también si hay desventajas. Pero si vamos a decir posterior, primero vamos a hablar sobre abierta, después endoscópica. ¿Y por qué podemos pensar que tenemos ventajas en hacer una migración para endoscopia posterior? Porque este es lo trabajo que es más conocido de routing que tenemos, es que para
para un grupo que se tiene un estudio randomizado y un grupo control también, la conclusión fue de que los resultados mostraron que la endoscopía full endoscópica, es muy importante decir full endoscópica porque algunos otros trabajos que colocan la palabra endoscópica no son la misma técnica que utilizamos. Entonces, la full endoscópica es suficiente y segura como una alternativa hasta entonces a un procedimiento tradicional que es considerado el gold standard, que es el CDF. Y también al mismo tiempo tenemos algunas ventajas de la cirugía de mínima invasión, que todos sabemos muy bien que son muy importantes principalmente para los pacientes mayores, para los pacientes con debilidades, con comorbidades, que tenemos acá ventajas. Y para los jóvenes tenemos las ventajas de preservación de movilidad. Entonces, acá empieza una de las cosas más importantes. El otro punto es la indicación, porque para tener resultados muy buenos tenemos que respetar las indicaciones, principalmente para hernias discales, foraminales, laterales, que tiene un dolor radicular. Acá no es para dolor cervical solo, es para compresión, para una correlación que tenemos que hacer con el examen físico y con los datos de los estudios de imágenes. Entonces, es muy importante que podemos hacer la descompresión, por ejemplo, para solo una estenosis ósea, por ejemplo. Es posible que hagamos, por ejemplo, para hernias duras o hernias blandas también que estén en la región foraminal, siempre correlacionado con la resonancia y, si posible, también con los estudios de tomografía. Es muy importante que es un paciente refractario al tratamiento conservador. Entonces, las indicaciones son parecidas con de una hernia tradicional que en el día a día vamos a mirar para el paciente que tiene compresión y que se falló en el tratamiento conservador. Acá, con asteriscos, tenemos que la estenosis que está relacionada con mielopatía no es usual para hacer la endoscopía, pero yo tengo, así como algunos otros colegas, ya algunos casos para mielopatía también, muy bien seleccionados, es lo más importante. Y vamos siempre a hacer la pregunta, si no domina ainda la técnica endoscópica y si tiene la posibilidad de hacer abierta, por ejemplo, anterior y posterior, hay casos que claramente son para anterior, así como hay casos que se puede hacer posterior. Entonces es muy importante que si no es un caso para posterior abierta, entonces debe pensar que tal vez no sea para posterior endoscópica. Pero los principios son los mismos, pero creo que las indicaciones para abierta posterior microquirúrgica son subestimadas. Entonces hay un beneficio muy claro de la descompresión posterior. Pero siempre acá vamos a hacer la correlación de cuál es la raíz que vamos a descomprimir. Mismo que haya entonces un plexo braquial, a veces un poco complejo, que el examen del paciente puede tener algunas variaciones, tenemos que, en general, vamos a saber que el dermátomo sensitivo y también motor es muy importante para correlacionar con la endoscopía y con las imágenes. Acá, por ejemplo, es una impresión tridimensional de una columna en que es muy fácil hoy tener en muchos cursos, tener también para estudios de planeamiento preoperatorio, en que se puede mostrar para el paciente dónde está la patología y también se puede planear su cirugía. Es una técnica que tenemos ahora para hacer esto, la impresión tridimensional, que es factible. Entonces acá podemos estudiar la relación del foramen con la arteria vertebral, con la cantidad de faceta que necesitamos remover y toda la columna cervical. ¿Sí? Es interesante. Entonces, claramente, tanto el abordaje anterior como la posterior
vamos a tener ventajas y desventajas. Y así vamos a elegir por qué posterior, porque tenemos menos riesgo para estructuras cervicales, entonces del cuello, esófago, traqueia, carótida, nervio laringeo recurrente. Entonces acá posterior es solo músculo y hueso. A no ser que va muy anterior, pero cuando se reconoce la anatomía, no hay estructuras importantes que ponen en riesgo la vida o otras situaciones. Entonces, un otro punto muy importante es la preservación de la biomecánica. Acá no vamos a poner tornillos, no vamos a fijar el segmento como, por ejemplo, en un ACDF. Entonces vamos a evitar la enfermedad degenerativa del nivel adyacente y muchas veces el paciente ya tiene algún grado de degeneración del nivel adyacente y pensamos si vamos a poner un o dos cajas muchas veces. Entonces acá vamos a comparar si es solo un nivel, vamos a tratar posterior solo ese nivel y no va a pasar ningún problema con la degeneración del nivel adyacente. Otra pregunta muy importante, principalmente para países como de nosotros, que los costos se impactan bastante en la salud, es que si comparamos, por ejemplo, con las técnicas de fusiones o con artroplastia, tenemos sí un costo efectivo muy favorable a la técnica endoscópica, principalmente con los costos que se van bajando de los insumos, por ejemplo, de bipolar y de la fresa, por ejemplo, que son los descartables. Acá tenemos entonces que pensar, ¿por qué vamos a hacer una inversión de tiempo de capacitación en la técnica endoscópica? No solo porque es elegante, porque la visualización es muy buena o porque el dolor posoperatorio es muy más tranquilo para el paciente, pero porque se puede resolver lo mismo problema de la técnica abierta haciendo lo que necesita con poco pérdida de sangre. Tiempo quirúrgico muy rápido, la abertura y cerramiento es muy tranquilo. Entonces, la estancia hospitalaria también va a pesar en los pacientes que se quieren volver precocemente a su trabajo. Entonces, tenemos acá la posibilidad de hacer un procedimiento con ventajas de toda la cirugía mínimamente invasiva. Y sabemos con la posibilidad entonces de tener pelo menos los mismos resultados de decompresión, de solución del problema del dolor radicular y cervical también. Entonces acá es como empecé haciendo la microcirugía para la foraminotomía. Es que es tranquilo hacer, pero tenemos algunas desventajas acá, que es el sangrado. Acá el plejo epidural que tenemos es más, ¿cómo se dice? Es más posible que va a tener un sangrado que se puede dificultar un poco la remoción de fragmentos blandos, por ejemplo, o si va a movilizar la raíz. Pero para una estenosis huesia del foramen también es tranquilo hacer, no hay problema ni uno, ¿sí? Entonces, eh, después de la microcirugía, ok, solo un minutinho. Ah, sí. Ok. Entonces, después de la microcirugía, empecé haciendo algunos casos de tubular, que también muchos cirujanos ya tienen experiencia. Hola, ¿todo bien? ¿Sigo? Todo bien, todo bien. Perfecto. Entonces, tubular, tenemos la opción de hacer microquirúrgica o endoscópica. Y yo empecé haciendo algunos casos de un tubular video asistido. Es que no es tan común. Esta técnica conozco al doctor Dowling que hace. Es como una visualización endoscópica sin solución fisiológica. Entonces, a veces el sangrado también se pasa mal, a veces no tiene la resolución más cerca de la raíz que tenemos en la fundoscopía y necesita hacer un malabar muy grande con los instrumentales, como se mira en el lado izquierdo de la pantalla. Tenemos que
segurar un aspirador, el endoscopio, y con el otro mano manejar por un tubito así pequeño, la Caisson, la broca. Entonces, no es tan fácil y la full endoscopía va a traer más ventajas, en mi opinión. Entonces, los consejos y trucos que tengo para todos ustedes es de que es muy importante para tener suceso es primero las indicaciones, después planear el rayo-x, la tomografía y la resonancia. Tenemos siempre que comprobar si tenemos las herramientas adecuadas, por ejemplo, para hacer la endoscopia cervical no necesita mucho más do que una interlaminar lumbar, ¿sí? Entonces, voy a decir un poco sobre las herramientas, poco más. El posicionamiento es muy importante para no solo para evitar problemas de posicionamiento, pero también para tener menos sangrado y para tener la posibilidad de hacer, por ejemplo, si queda confortable para hacer la cirugía. Es muy importante porque la endoscopia cervical no es bueno que se quede con la mano muy alta, arriba del el hombro acá, si no va a se quedar cansado, se puede tener un ups que es muy mal para la cervical. Entonces, si posiciona el paciente bien, también es muy importante. Confirmar el nivel, no solo en torácica, que es más desafiador, pero en cervical también, porque es un espacio muy corto que se puede mover para el nivel adyacente muy fácilmente. Entonces, antes de drillar, saca un rayo y confirma si está en el nivel planeado. Es muy importante y se pasa con todos y hacer mucha endoscopia lumbar para que tenga manejo de la profundidad de los instrumentales, manejo del drill, manejo de la recolocación de la Caisson para que no tenga contacto y contusión medular, que es la complicación más temida. Acá, por ejemplo, una tomografía en que tenemos acá una estenosis foraminal muy clara en la derecha y el corte sagital también se puede mensurar este foramen. La resonancia magnética de lo mismo paciente se comprueba que tiene acá la compresión radicular. Y es muy importante, padrón oro, que tenga la resonancia y, si posible, la tomografía. Para posicionar el paciente, que ponemos entonces en la posición prona con la protección de la fase. Sí puede utilizar el soporte de tres pinos de Mayfield, pero me gusta hacer así con esos protectores de fase que se estabilizan la cabeza y el cuello no va a tener problema también con la movilización del endoscopio. Siempre un poco de proclive para que tenga retorno venoso. Y los instrumentales que utilizamos acá son de cirugía endoscópica interlaminar lumbar. Lo mismo, corto, delgado, no necesita utilizar agujas, no necesita la guía de Kirchner, solo incisión de la piel, dilatador, camisa de trabajo, endoscopio, después trabajando dentro del canal de trabajo con las herramientas acá, ¿vale? Las fresas son, necesitamos de dos, pero si solo tiene uno, la diamantada va a ser de lesión, pero si puede utilizar una cortante con protección, principalmente cuando tenemos mucha artrosis, como artrosis y también estenosis. Así si hace el trabajo más rápido y después un control de sangrado con la broca, la fresa diamantada. Acá es el target, la V. La V es la junción de la faceta con la lámina superior con la lámina inferior. Tenemos acá nuestra posición. Entonces, muy importante reconocer la anatomía tridimensional. Tenemos que mirar por la abertura de una cerradura, entonces saber si localizar que está en la izquierda, en la derecha, arriba, abajo, es muy importante para que no se quede perdido. Y vamos a remover hasta 50% de la faceta articular para que no tenga entonces inestabilidad, que es muy importante que se preserve hasta 50%, hasta la mitad de las facetas. Acá la relación de las raíces con el disco
para muchos casos que si sea necesario sacar un fragmento blando, ni siempre va a ser posible porque a veces tenemos raíces como de la izquierda acá, que está totalmente ocupando el foramen, principalmente si tenemos un disco bajo. Disco bajo es más difícil, pero muchas veces con disco bajo no tiene fragmentos blandos. Y acá la visualización full endoscópica. Entonces estamos en la izquierda del paciente, la cabeza acá en la izquierda. Y tenemos así, la láser acá. Entonces acá tenemos la faceta, la junción de la lámina inferior con la superior. Y acá la faceta, que empezamos drilando primero la superior para que se tenga más espacio, después la inferior, acá una fresa con protección frontal y lateral. Después el hueso que es muy delgado, es más fácil que el lumbar. Si va a sacar con la queso hasta que despegue el ligamento amarillo. Después que despegue el ligamento amarillo, va a alrededor de lo mismo, después va más lateral para que tenga más espacio en el foramen. Esta es la visualización de lo plexo epidural, plexo venoso que tenemos muchas veces. Cuando estaba empezando en la cirugía endoscopia cervical, para mí parecía toda vez que tenía abierto la dura, porque hay muchas camadas de plexo epidural. Entonces es que se puede coagular con precisión con la radiofrecuencia sin mayores problemas para la médula. Otra cosa muy importante es para, no solo para control del sangrado, pero para visualización, es la irrigación continua con solución fisiológica. Prefiero utilizar la irrigación por gravedad. Gravedad es que es más seguro, 1 metro, 1,30 m de diferencia del paciente y siempre con el flujo que tenga salida. Así evitamos el aumento de la presión en el espacio epidural y eventualmente compresión medular. Acá la visualización de la raíz de salida tenemos que estar un poco eh, extendida, tenemos un abolamento duro, una hernia acá en la axila. A veces se puede intentar desgarrar la hernia, pero a veces no es posible y no necesita hacer más que eso. Entonces acá es que se puede fresar un poquito, pero no necesita. Muchas veces solo la decompresión del techo es suficiente. La gran mayoría cuando se tiene estenosis foraminal así. Entonces se intenta movilizar la raíz. Si va a checar si está libre, no va a entrar con la camisa de trabajo dentro del canal. No necesita, no es bueno, solo, por ejemplo, para que se quede en la faceta. Muy bien, acá es la visualización del quirófano, cómo se queda en el pabellón con la disposición de los instrumentales. Es muy importante que si tenga la pantalla confortablemente en su frente, si quede con la mesa en una distancia confortable de su codo y que se tenga los hombros muy relajados. Acá es un instrumental de transforaminal, entonces es que no es ideal, pero a veces es lo que tiene. Entonces empecé haciendo con lo de transforaminal, pero es importante estar confortablemente alocado con la cabeza disponible 100% para nosotros, ¿sí? Es que si tiene algún problema, estamos siempre 360 grados alrededor de la cabeza. Acá la tomografía postoperatoria de este paciente en que la remoción hasta 50% se preserva la estabilidad y se tiene aumento tridimensional del foramen y la resolución de la compresión. La reconstrucción tridimensional, mira cómo tenemos espacio suficiente acá en la raíz. Y para otros casos, que como este, que son más limítrofes, en que hay una hernia blanda, pero está hasta la región central. Es que no recomiendo empezar con casos como este, pero acá quiero discutir los límites de la endoscopia cervical, pero cada vez más
vamos a tener posibilidad de hacer descompresiones más desafiadoras. Como en este caso, por ejemplo, una mujer joven en que yo he hecho la descompresión posterior y la remoción de parte de la hernia. Pero mira cómo estaba antes y ahora, como tenemos abajo acá, la descompresión del canal, pero hay sí un abaulamiento central, pero la paciente se quedó sin síntomas, se quedó perfectamente bien con todas las ventajas de la cirugía de mínima invasión. Entonces es muy importante que mientras tiene un poco de abaulamiento, acá la descompresión posterior y la remoción de un poco del fragmento sí quedó suficiente para esta paciente. Acá vamos a ver un video. Sí, mira, esta resonancia, el corte sagital de un paciente que tiene una cervicobraquialgia, es que parece una hernia blanda o un disco duro. Mira la tomografía en el foramen a la izquierda. Entonces acá estamos en la izquierda del paciente. Entonces tenemos que la cabeza está a la izquierda y los pies a la derecha. Tenemos la faceta acá, la junción, la V va a estar acá. Y tenemos de trabajar en la axila de la raíz que está acá y acá la médula y el saco dural. ¿Vale? Entonces, mientras la tomografía parece un fragmento más duro y a veces es posible hacer remociones de fragmentos como este acá. Voy a cargar acá. Voy a pasar acá un poco. Sí. A veces solo la remoción de este fragmento acá es necesaria, es suficiente bueno para que tenga la decompresión como en el otro caso. Entonces acá es la imagen del fragmento herniado de este paciente que tenemos acá. Creo que el video no está cargando, así ahora a ver si tenemos acá. Quintanilla, ¿es posible hacer biportal en este caso? Sí, yo considero que es posible, aunque considero que la endoscopia uniportal daña menos los tejidos para la parte cervical definitivamente. Bueno, la remoción del músculo acá realmente es muy poco. Entonces, la cuestión de se poner el endoscopio en la V directo facilita bastante también para que se tenga menos sangrado. Creo que si saca bastante músculo para hacer un espacio mayor, a veces se puede tener más sangrado y se pasar un poco más difícil la cirugía, ¿sí? Le voy a pasar un poquito a ver si va a cargar el video, si no voy a saltar. Acá, la remoción del fragmento por la axila de la raíz es muy importante para que si no necesite movilizar la médula, siempre tenga este espacio en la axila. Entonces es que la decompresión va de pedículo a pedículo. Es muy importante. Así se tiene espacio suficiente para movilizar por la axila, a veces un poquito por el hombro también. Entonces, y saca el rayo para que se pase un poco el borde lateral del pedículo. Voy a pasar, el video está un poco lento acá en la internet.
tenemos otros videos también interesantes. Un poquito. Sí, vamos a continuar acá. Entonces, en algunos casos, ¿está mirando la pantalla, Danila? ¿Bien? Sí, Casos clínicos. se ve bien, ¿eh? Casos clínicos. Entonces, tenemos acá algunos casos para discusión. Por ejemplo, paciente joven y médico con déficit motor y miembro superior derecho. A veces poco dolor, pero con repercusión grande de síntomas motores y a veces tiene estenosis de los dos foramentos, pero con síntomas en uno solo lado. Entonces es muy importante que se tenga la correlación con el dermatomo y a veces es multinivel. Es normal que a veces tengamos dudas sobre cuál nivel de comprimir. Entonces así descomprimimos todos. Mira, acá el paciente 5 días después de la cirugía trabajando vascular y entrenando para un Ironman. Yo no quería una cirugía convencional de un ACDF, que fue mi primera opción para ello, porque tenía una columna muy degenerada y es un deportista. Entonces me preocupaba un poco sobre la evolución de la estenosis del otro lado, pero el paciente me dejó más tranquilo también diciendo que necesitaba continuar su entrenamiento para Ironman y no podía se quedar, por ejemplo, con una fijación en aquel momento. Entonces, sí, ha hecho la decompresión solo posterior, solo endoscópica, 2 niveles, 5, 6, 6, 7. Tenemos acá la tomografía en que es posible mirar de forma tridimensional el foramen y tenemos, mientras hay un poco de estenosis residual, pero en el corte acá sagital y en la reconstrucción sí quedó bien y el paciente sí quedó mejor del déficit motor sin dolor hasta hoy con más de 4 años de seguimiento. También se sigue muy tranquilo y ha autorizado la publicación de su caso. Entonces, hay casos también de pacientes mayores que tienen, por ejemplo, solo déficits motores, en que hay estenosis multiniveles. Entonces, así podemos hacer la decompresión de múltiples niveles. Este caso, por ejemplo, es que tenía dudas sobre la indicación porque tenía solo atrofia y dificultad para movilizar, por ejemplo, C5, la abertura, la abducción del hombro, la derecha. Hay una atrofia de peitoral, de deltoide, flexión de codo, más difícil en la derecha, normal en la izquierda, y la extensión también no estaba buena. Entonces, cuando tiene estenosis multinivel, también hay casos que se puede hacer la decompresión así y el paciente 2 meses después se queda recuperado con la fuerza restablecida, sin dolor. Entonces son casos que tenemos que podría pensar en hacer una decompresión posterior multinivel, pero con desgaje muy grande del músculo y que se puede tener un poco más de cifotización, pero haciendo unilateral solo en los forámenes es más tranquilo, también con un seguimiento de casi 5 años, el paciente sigue muy bien. Entonces, en conclusión, es que la decompresión posterior es resolutiva, independiente de la técnica, si es abierta, microquirúrgica, tubular o endoscópica. Cuanto más endoscópica, en mi opinión, menos invasiva y también resolutiva. Los pacientes se quedan muy contentos
Mientras todo se preocupa con los riesgos de la cirugía en la columna cervical, la curva de aprendizaje acá es lo punto más importante porque no es cliché, es que cuando se tiene una complicación es que va a valorizar la curva de aprendizaje, va a pensar qué ha hecho que no se quedó con el paciente bien. Entonces, siempre esté confortable de hacer el manejo del drill, de las pinzas que hizo, principalmente en la lumbar, para después migrar para la columna cervical. Y la decompresión posterior es una excelente herramienta para tratar a estos pacientes y cada vez más vamos a avanzar en las indicaciones para mielopatía, para compresiones por quistes facetários, por hipertrofia del ligamento amarillo y estenosis del canal cervical por una compresión más posterior. Tenemos acá una gran oportunidad de tratar a nuestros pacientes. Me quedo en disposición para discusión si quiere. Acá yo he recibido muchos colegas de México también, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, que han venido acá para se quedar una semana o dos en una inmersión conmigo, discusiones de casos, ida a todas mis cirugías acá en São Paulo y en las ciudades cercas, y tenemos tido un feedback muy bonito, muy bueno de todos los pacientes que ya están desarrollando las técnicas y se queda más confortable hoy. Entonces, después de 1.200 y algo de casos de columna por endoscopía, nos quedamos más tranquilos para discutir la cervical, discutir las indicaciones, también columna torácica, que es más desafiadora, y otros casos también. Acá es donde trabajamos y acá mi contacto para quien necesite para discusión de casos o si quiere venir acá, son muy bienvenidos acá. Muchas gracias, Mateus. Yo tengo un par de preguntas para ti y yo creo que aquí en el foro también habrá algunas preguntas. Sí, voy a Este, parar de compartir un poquito. ¿Cuánto tiempo, cuántos casos de lumbares tendríamos que llevar para empezar a considerar, ya sea uniportal o biportal, bueno, en tu caso uniportal, de lumbares para empezar a considerar, ya soy experto y me puedo hacer un caso cervical, más o menos a tu experiencia? Sí, sí, doctor Quintanilla, muy importante esa pregunta. Es que creo que hoy cada vez más tenemos la curva más empinada para casos, porque hay más talleres, hay más prácticas, hay entrenamiento, pero lo principal es cuando el cirujano se queda confortable con el manejo del drill y la descompresión, por ejemplo, de un canal estrecho lumbar. Después, en promedio, va a ser después de unos 40, 50 casos, en la mayoría, algunos más rápidos, claro, depende de si el cirujano ya tiene un poco de experiencia con manejo del endoscopio, si ya hace artroscopías y ya hace otros procedimientos, pero lo más importante es manejo del drill en las Keysons, porque después que se hace estenosis lumbar es más fácil hacer cervical. Sí, que justamente en la biportal también, algo que yo digo siempre, cuando uno ya empieza a medir la profundidad, en esta visión 2D es cuando ya tienes menos riesgo de hacer una contusión a la médula. Yo lo ¿Cuánto digo tardas? el loops, Que en loops. lumbares tienes cierta oportunidad y yo creo que es el mejor zona para empezar a tener la práctica ya clínica, pero sí, tener esa medición de la profundidad. ¿Y cuánto tiempo tú tardas en hacer un nivel cervical a promedio? Sí, sí, en promedio hoy calculo por nivel en torno de 40 a 50 minutos para una estenosis. Ok. Sí. Y me imagino que el segundo nivel más rápido porque ya estás posicionado. Más rápido, sí, 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 con certeza. Entonces, este caso de 4 niveles, yo había planeado 3 niveles, pero después estaba muy contento con las cirugías que se moviliza para hacer el nivel de abajo,
por la misma incisión, entonces después con 50 minutos más se hace otra decompresión y así va. Pero lo más importante no solo es el tiempo acá, el tiempo después de algunos casos va a ser más rápido, pero los beneficios continúan con 2 horas, con 3 horas también, porque el sangrado es poquito, porque el dolor va a ser muy poco. Entonces, toma su tiempo para hacer con seguridad, es lo más importante. No, no tenga presa, ¿sí? Presa de hacer, No tenga prisa. sí, Prisa. prisa, no tenga prisa de hacer. Y después va a tener con certeza el tiempo más ágil. Ahora, una pregunta que seguramente aquí saldrá también del foro es, ¿dejas drenaje o no? Sí, excelente pregunta. En general no, pero algunos casos en foramen es más difícil que tenga un hematoma foraminal que va a causar una compresión medular. Pero yo he tenido uno caso de acompañamiento que el paciente ha tenido más dolor en el cuello y tenía un poco más de sangre en el foramen. Pero si tiene un control de hemostasia, que es lo más importante, no va a necesitar drenaje. Pero si no tiene control el paciente, tiene comorbilidades o se ha hecho una decompresión amplia del canal, para mielopatía sí, creo que es bueno manejar con dreno. Y para estenosis 2, 3, 4 niveles, sí, sí es posible, también es bueno. Es individual, no es de rutina para todos los casos. Doctor, muchas felicidades, excelente plática. Yo quisiera preguntarle por ahí un par de cosas en cuanto a los tips. Evidentemente, yo creo que desarrolló bastante bien la plática y sobre todo explicando que la cirugía endoscópica cervical es la progresión de una cirugía básica. Es decir, las cirugías cervicales deben de tener de inicio un escrutinio bastante bueno para tener una indicación perfecta y poder tener buenos resultados, ¿no? Porque así como una cirugía clásica posterior abierta o microscópica puede ser con un poco de devaste óseo, puede ser una endoscopía un, tan abrasiva que pueda generar inestabilidad. Y ahí es donde va mi pregunta en cuanto a la técnica. Evidentemente, cuando hacemos nosotros la triangulación en el punto B, cuando nosotros vamos a hacer el dirilado del punto B, ¿cuál es la mejor o qué es lo que le conviene de acuerdo a todos estas técnicas de endoscopía cervical? ¿Qué le conviene para poder saber hasta dónde llegar en el drilado cervical en la faceta? Bien sabemos que el 50% biomecánicamente es tu límite, pero lo digo esto porque en distintos foros hemos platicado acerca de que muchas personas hacen su visualización directa del total de la faceta, de ir marcan a la mitad. ¿Cómo le hace para no pasarnos? ¿Lo hace radiográficamente, lo hace Perfecto. endoscópicamente? ¿Cómo hace, Doc? Perfecto, excelente pregunta, doctor Vera. Es que la cuestión de cuánto se va a remover no es muy precisa, pero yo no he tenido ni uno solo caso de inestabilidad por remoción de la faceta articular. Es difícil remover porque si va yendo a lateral, es que el tamaño de la camisa es un buen referencial. Cuando se tiene el espacio por debajo del la foraminotomía mayor do que la punta de la camisa, en general ya está se quedando bueno. Es que tenemos una broma acá con mis amigos, es que cuando se piensa que está bueno, va más lateral. ¿Sí? Después de aquellos casos, cuando se mira la tomografía, podría te sacar un poco más de la faceta. Siempre es así, es difícil sacar toda la faceta. Entonces, el límite es que necesita mirar la raíz como en los videos, saliendo de la médula, ¿sí? Necesita tener ese espacio acá, necesita mirar el borde del pedículo y una visualización que no tenga más hueso acá con una palpación, con un gancho, si necesita espacio entre la raíz y el hueso. En cuanto está abrochado, va más lateral, hasta que tenga espacio. Y los pacientes mayores también
en general hay anquilosis del espacio discal también, no va a tener problema. Y si puede indicar también la decompresión foraminal posterior para pacientes con cajas. Tenemos algunos acá que persisten con estenosis foraminal después de cajas y en esos casos se puede quitar toda la faceta si quieren, pero no necesitan. Y cuando la raíz ya hace la vuelta para anterior, así ya tiene espacio. Entonces está suficientemente bueno. Muchas gracias. A mí me queda mucha duda porque hay veces, como bien sabemos, en los foros hemos platicado acerca de cuáles son las indicaciones actuales y si las comparamos con las contraindicaciones que teníamos hace 10 años o hace 5 años de ciertas técnicas de endoscopía, de verdad que es abismal el avance positivo que hemos tenido, ¿no? El que evidentemente le tenemos menos miedo porque hemos tenido más versatilidad en las técnicas en cuanto a las hernias centro-izquierdas, centro-derechas. Bien sabe que todavía no hemos tenido una indicación precisa de una hernia central, pero cuando tenemos esas hernias que no son totalmente para laterales, donde nosotros podemos entrar rápidamente con el endoscopio, ya sea monobipo, ¿cuál es su mejor técnica? Porque aquí es donde empezamos a diferenciar, porque escuché por ahí con Quintanilla que hacía un poco de mono y de bipo, sobre todo cuando son esas técnicas que son centro izquierdas o centro derechas. La versatilidad con la que utilizas los instrumentos vale muchísimo la pena, la curvatura para evitar la tracción o la movilidad que normalmente tenemos en los instrumentos monoportales. Cambia su perspectiva de cómo hacer una hernia centro-izquierda o centro-derecha de acuerdo a los instrumentos. Me refiero a que cabería la información de cambiar su técnica de mono o utilizar un tipo de pinzas más flexibles para llegarle a esos pacientes. Y en dado caso de que utilicemos esa disectomía, ¿ha utilizado o utiliza recomendablemente radiofrecuencias intradiscales para tratar a estos pacientes? Sí, también excelente pregunta. Es que solo la radiofrecuencia no la utilizo. Primero la decompresión del techo, de la raíz es lo más importante. Casos con gran hernias centrales anteriores no son buenas indicaciones para decompresión endoscópica posterior. Entonces, hernia central no va a posterior, va a anterior, normal, ACDF o como quiera. Pero para hernias centrolaterales, como preguntado, es que como las ópticas son de 30 grados y hay pinzas un poco curvas para arriba, hay incluso flexibles también. Pero si va un poquito más lateral, ya tiene un ángulo de ataque así para centrolateral. No muy central, pero centrolateral, sí, hasta el borde de la dura madre de la médula, sí, sí puede tocar un poquito, no hay problema, 2, 3 milímetros es la columna licórica ya que está movilizando. Entonces no va a tener problema, pero no va a hacer movilización de la médula. Entonces, con una inclinación más favorable, como en aquel caso de una gran hernia que yo he mostrado, fue posible sí remover un fragmento. Por aquí Por- tenemos una pregunta, Doc. ¿Ha tenido alguna paresia de C5 por endoscopía? Excelente, excelente. La paresia de C5 puede ocurrir en cualquier abordaje, ¿sí? Principalmente a nivel C4 o 5, que la raíz está más estirada, ¿sí? Y si puede tener con monitoreo o sin monitoreo. Hoy ya hago con monitoreo todas las cervicales y torácicas, ¿sí? De preferencia con monitoreo, pero ha tenido casos con monitoreo que no ha ocurrido ningún problema y el paciente despertó con una paresia de C5. Sí, ocurre edema, tracción, lo que pasa es que menos movilización de C5 mejor. Pero yo he tenido unos 3 pacientes con una paresia, todos transitorios, todo con unas 3, 4 semanas, ya estaba normal y cuando voy a abordar C4, C5, independiente de la técnica, ya pongo en las posibles complicaciones que sí puede ocurrir, pero es raro, ¿sí? Es raro. ¿Has tenido una infección en endoscopía de columna cervical?
No, ni una en cervical y solo una superficial en lumbar. Y creo que fue contaminación después de un bloqueo que yo he hecho 3 semanas después de la endoscopía para un dolor lumbar persistente y yo he hecho un bloqueo sacral y probablemente se ha ocurrido una contaminación porque una semana después peoró el dolor. Entonces el dolor peor con VHS, PCR aumentando y ha tenido sí una sola infección superficial lumbar, pero es muy, muy, muy raro. No es un problema que tenemos que preocupar mucho más en la cirugía abierta. Que Sería eso es peor. hace que nos haga pensar que la cirugía endoscópica pues, tiene esa gran ventaja, ¿no? Que menos riesgo de una infección, ¿no? Sobre todo en la población que tenemos, por ejemplo, en México, diabéticos. Sí, sí, tiene una ventaja que es el tratamiento de la infección con endoscopía. Entonces, transforaminal para mí se puede entrar en el disco, sacar amostra de fragmento discal, cultura, todo, microbiológico, y hacer la limpieza del disco con el flujo de agua. Entonces, no sé si es posible hacer por biportal, dependiendo del nivel, si tiene nivel 1, 2 o torácico, creo que es más difícil acceder al disco así, pero eh, a veces se puede también. Ok, aquí hay otra eh, pregunta. Entrar en el disco por biportal para una discitis. Sí, sí, Bien. sí, Claro, también claro. lo puedes hacer extraforaminal y interlaminar también, pero creo que ahí entrar directo con la aguja al disco, pues cuando hay una infección, evita, ¿no? Sí, Que la diseminación sí, sea otro. sí, sí. Aquí hay una otra pregunta del doctor Cecchini. El caso ideal para iniciar con endoscopía uniportal interlaminar cervical. Y si coloca esteroide después de forma local. Sí, el caso ideal es una estenosis de hueso puramente, sí, que tiene compatibilidad con la raíz, uno nivel de preferencia para empezar, para que no si quiere, porque si va a empezar va a tomar 2, 3 horas, ok, no va a ser que da muy cansado si necesita hacer 2 o 3 niveles, entonces elija un nivel para hacer en los primeros casos y esteroides no me gusta poner en la cervical, creo que no necesita en la gran mayoría de los casos, no pongo de rutina y no hace diferencia. El dolor postoperatorio es muy bajo, pero pongo sí anestésico local y desde la punción de la marcación con una aguja de raquianestesia solo para entender el planeamiento de la trayectoria, pero con cuidado para no utilizar agujas en el disco, no necesita, no es bueno, pero solo una agulha de raquianestesia en el músculo, así se puede utilizar una solución de líquido con bupi o con hopi y también al final también un poco de infiltración. Así lo hago también peridural y en la lumbar. Por aquí tenemos, doctor, del doctor Cecilio Quiñones, otra pregunta. ¿En endoscopía lumbar, entrar a la axila aumenta el riesgo de desgarro dural? ¿Es el mismo riesgo en endoscopía cervical al nivel de la axila? No, porque acá estamos diciendo de la axila de la raíz emergente. Es como en el triángulo de seguridad. Entonces, comparamos acá la raíz emergente que tenemos, por ejemplo, axila cervical, raíz que sale la médula. Entonces estamos trabajando en esta raíz. En cuanto a la lumbar, cuando habla la axila es la raíz que pasa, que baja. Entonces no va a hacer esto en la lumbar acá, porque pues, va a tener más desestesia. Sí puede, sí, a veces hay fragmentos grandes saliendo acá, puede solo quitar, pero entrar con el endoscopio acá se puede traumatizar. Entonces en la lumbar es mejor hacer pelo hombro y sacar la hernia y cervical por la axila, porque es la axila de la que sale, el espacio que tiene. Normalmente cuando tenemos, doc, yo le iba a preguntar algo de su estrategia, porque creo que, híjole, cuando te llega a pasar
el lumbar creo que lo podemos resolver, pero cuando te pasa en cervical es un estrés gigante. La membrana periduramadre en la lumbar se hipertrofia, pero en la cervical, sobre todo en mielopatía, se hipertrofia brutalmente, con una, con una, con una, con una visión que cuando entramos, no sé, seguramente ha pasado que cuando entra y vemos una apertura inclusive como si fuese una durotomía. ¿Qué estrategias en hipertrofia de esas membranas peridurales tiene en cervical? ¿Las quita, las deja, las desciende solamente haciendo flavectomía, sobre todo en mielopatía, ¿no? Que es más frecuente Sí, revisarlas y verlas. sí, me preocupa más la hipotrofia de la membrana dural, que son los casos en que están muy delgadas y a veces sí rompen con más facilidad. Creo que es más peligrosas do que cuando están más espesas, más hipertrofiadas. Pero el problema de la compresión es de amarillo en general. Entonces, si saca el amarillo, se va a drilar, fresar el hueso y deja la membrana sola, no va a tener problema ninguno. A no ser que hay quistes. Si hay quistes, se va con gancho, soltando el borde de la dura madre. Sí, pero el problema es si tiene una rotura dural en la cervical, es que necesita cuidado con la presión del suero fisiológico. Creo que no hay muchos estudios sobre durotomía en cervical. En la lumbar sí, torácica también. Pero podemos entonces pegar los mismos datos y para redoblar los cuidados para la cervical, para que no tenga entonces isquemia de la médula, porque las complicaciones de cervical puede ser tragedia, ¿sí? Entonces, es algo que se pasa, por ejemplo, con una lumbar, una parestesia, va a se quedar aburrido, pero no tanto. Pero en la cervical se pasa una complicación. Es un problema muy grande. Entonces, por eso necesita estar más seguro con desde la indicación y ejecución. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos alguna otra pregunta para el doctor Mateus? Maestro Guzmán, Doctor perdón. Guzmán, Eh, Estas dos o tres preguntas van para los tres ponentes, para el doctor Mateus López, Gustavo Vera y Quintanilla. Espero que me resuelvan estas dudas porque sí, en verdad la cirugía endoscópica uniportal y biportal trae muchos beneficios y hoy en día se están resolviendo mucho este tipo de enfermedades y por ahí veíamos un problema de un disco, de dos discos, de tres discos y el doctor Matthews López habla inclusive de problemas de tipo mielopático o problemas de espondilosis cervical en donde las preguntas son las siguientes. Una es que si ustedes consideran o no el estudio dinámico de la columna cervical y el estudio oblicuo para determinar sobre todo el orificio o los túneles de salida de cada raíz en particular y bueno, teniendo ya la tomografía y la resonancia magnética, pudiéramos ya tomar un parámetro de una estrategia quirúrgica. La otra pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, ya se ha hablado mucho del balance sagital cervical. Hay pacientes que están totalmente rectificados o ya perdieron la lordosis cervical y esto puede ser o no una estrategia quirúrgica, la cirugía endoscópica, y si consideran o no tomar este tipo de parámetros del balance cervical. La otra, si consideran algunos ítems o algunas características que marca ya la literatura en relación a si usted en cada paciente que le va a hacer una cirugía endoscópica considera o no necesario la línea K,
que nos marcan mucho para poder determinar si la médula está hacia atrás, o sea, una línea K negativa o una K positiva, tu puntaje, si son varios niveles y tiene deterioro neurológico, no nada más de la raíz, sino puede tener deterioro neurológico, pero también de los cordones anteriores que le dan compresión a la zona donde consideramos que vamos a operarlos. Y la otra es si considera o no necesario los YOA, la línea K, los parámetros del balance cervical o el global en este caso, para hacer que ese target o esa parte objetiva de la cirugía sea lo más recomendable para este tipo de pacientes. Y si nada más es decir, voy por la raíz, la voy a liberar con todos los factores de riesgo, y la última es esas personas o esos médicos que empiezan a hacer esa curva que usted decía, quizá el ascenso sea un poco más complicado o más difícil. Si bien es cierto, ya se tiene dominada la técnica, la lumbar, considera que ahí, que en ese ascenso, en esa parte clave importante de poder vencer esa meseta y empezar a hacer la cirugía cervical, considera que sería bueno empezarla a hacer abierta, digamos, con lentillas o con microscopio, teniéndolo abierto al paciente para poder hacer ese target o esa manera de cómo anatómicamente identificar bien las estructuras, o dos, la microscópica o la tubular, y tres, ya dar el último paso que sería la endoscópica. Y pues, ¿cuáles serían ustedes en relación a todos esos parámetros que yo les digo, si consideran o no que es objetiva o que realmente no las consideran de una manera adecuada para poder operar a este tipo de pacientes? Felicidades, doctor Matheus López. Gracias. Sí. ¿Quiere responder, doctor Quintanilla? Fíjate que estábamos justo platicando en el Congreso de los balances sagitales y coronales y cuánto podía mejorar. Y creo que ahí tú me platicabas que tienes bastantes casos. De hecho, esa era la importancia además de esta increíble plática que nos has dado, que nos aportes desde tu experiencia con esta información. Creo que lo discutíamos, que has tenido recuperación de la lordosis cervical muchas veces quitando la compresión posterior y que lo has evidenciado de esta manera. Yo consideraría muy importante siempre hacer las radiografías dinámicas, tener la tomografía para hacer la planeación de la descompresión, del abordaje, eh, sí poner en cuenta las consideraciones y las compresiones anterior o posterior para tomar la decisión y de qué tipo de abordaje será el mejor. Si es posterior, entonces decidir si es una estenosis foraminal por hernia o por compresión foraminal ósea, puede ser uniportal. Si fuera una estenosis central sin inestabilidad, donde se tiene que hacer una flavectomía, una descompresión más amplia de 1 o 2 niveles, la técnica biportal me parece una excelente opción. Y siempre tener en cuenta los parámetros y los datos de inestabilidad para la toma de decisiones previas. Creo que aquí, haciendo resumen de lo que tú decías, dolor radicular tiene mejores resultados para el tratamiento de la estenosis foraminal, ya sea por hernia ósea. Si hay dolor cervical, preferible considerar otras situaciones como la fusión. eh, Un Siempre bloqueo. un bloqueo. Considerar entonces en estos pacientes buscar la unión de la B facetaria, considerar siempre solamente el 50% para no generar inestabilidad diatrógena. Utilizar agua a gravedad será siempre muy importante para evitar los riesgos. ¿Algún otro comentario que te gustaría hacer aparte de esto? Sobre todo en la experiencia tuya con muchos más pacientes, ¿qué has visto en cuanto a los balances sagitales después de la descompresión posterior? Sí, sí, excelente resumen y las preguntas muy bien colocadas, doctor Guzmán. Es que en el consultorio de rutina, solicito de los pacientes una radiografía así AP lateral, a veces oblicuo, creo que son bienvenidas, sí, para que se tenga también el diámetro del foramen, del túnel foraminal,
Dinámicas, flexión, extensión también para afastar inestabilidad. Pero esto es muy teórico, muchas veces es difícil tener una inestabilidad clara, pero claro, si tiene listeses con mucho dolor cervical es otra patología, sí es inestabilidad. Pero para estos casos que tiene un poco de cifose o pérdida de la lordosis, no creo que va a ser una contraindicación para la endoscopia, porque es que los pacientes que están con dolor ya tienen una posición antiálgica, entonces ya se queda un poco más espasmado y tenemos trabajos también que muestran que la curva va a ser restaurada después de manejo de la descompresión porque el dolor va a pasar. Entonces es muy importante, sí, que se mantenga las indicaciones y la pérdida de lordosis no es un gran problema a ser evitado, pero los principios de la cirugía son los mismos. Si hay inestabilidad, no es para endoscopia. Y otra cosa es sobre la curva que ha colocado entonces de aprendizaje, correlacionando también con las herniaciones anteriores y posteriores también. Esta línea que se puede trazar para saber cuánto la médula está rechazada es importante, pero para casos de mielopatía. Para casos de mielopatía, sí, pero casos de estenosis foraminal no va a tener gran herniaciones así porque no va a tratar de hernias centrales. Y en la curva, la mielopatía creo que es la última cirugía del aprendizaje que nosotros como cirujanos vamos a hacer debido a los riesgos que pueden pasar. Yo Quisiera, Doctor quisiera Sosa. aportar, quisiera aportar esto que decía el doctor Mateos, que creo que es muy importante el que tengamos la visión de que las indicaciones, aunque sea por una nueva técnica relativamente nueva, que es la endoscopía, pues esto no cambia, ¿no? Si son pacientes que tienen, creo, inestabilidad franca, pues definitivamente necesitamos ir a hacer una fusión. O sea, yo creo que ahí no hay cambios. Lo que quería implementar, muchas gracias, doctor Mateus, por esta respuesta que creo que nos deja muy claros, pero quería implementar que ese tipo de la línea K, de que si el paciente tiene alteraciones cervicales o si tiene cifosis o si tiene más de 3 niveles, está mucho más enfocado al tratamiento por endos, perdón, por tratamientos por mielopatía. Y en generalmente la mielopatía, vuelvo al mismo tema del poder avanzar en cuanto a nuestras técnicas, porque actualmente creo que el poder de la endoscopía ha llegado muy bien a tener un control de la mielopatía vía posterior. Creo que vía anterior los reyes siguen siendo las cajas y las corpectomías, ¿no? Pero si vamos por vía posterior, el hacer una laminectomía de 2, 3 niveles con un paciente que evidentemente tenga una buena curva como una indicación abierta, ¿verdad? Que un paciente que tenga una compresión no solo foraminal, sino que tenga de los dos forámenes, a entrar a hacer una laminoforaminotomía de uno o de dos segmentos, es una excelente avance en tu técnica, a diferencia que normalmente el punto de vista de cómo tratar esa mielopatía, hay veces te queda mucha duda cuando tiene ese vector posterior franco, porque normalmente abierto o lo hagamos o lo hacemos tubular, pero tenemos la tendencia a que si no le voy a hacer nada anterior, vaya directamente posterior a tubular o abierto a tener una colocación de tornillos transfacetarios y hacer una laminoforamino bilateral en un paciente que tiene mielopatía. Entonces, yo creo que el alcance de la endoscopía, el que te permita tener una mayor porcentaje o probabilidades de hacer una descompresión y utilizar, como yo en lo personal no lo he hecho, el utilizar como en Corea que hacen laminoplastías ya de 2, 3 niveles en pacientes que tienen compresión y que todavía preservan la lordosis, es algo en lo que debemos de buscar ir todos como cirujanos de columna, porque no existe duda en la actualidad que la endoscopía, sobre todo por la mínima invasión estructural, tanto ósea como de tejidos blandos, tiene un gran avance.
Entonces, esa hibridación en el sentido de poder utilizar nuestras técnicas de endoscopía y poco a poco irlas aplicando a una técnica abierta, sobre todo por atrás, creo que nos permite el tener una mayor claridad de hacia dónde vamos en las técnicas, Doc. Y vale la pena el decir que la endoscopía cervical posterior ya no es lo mismo de hace 10 años. Ya no es lo mismo el entrar a hacer una foraminoplastia, un y dos segmentos, tres segmentos. Nos permite hacer una laminectomía, tener una fusión con tornillos por los mismos hoyitos, nos permite poner una mini placa, hacer un Hirabayashi endoscópico, nos permite poder hacer una laminoforamino bilateral, teniendo en cuenta que lo importante es que la base esté bien indicada en un paciente y poder, de acuerdo a nuestras herramientas quirúrgicas, que ya lo dijo el doctor Mateus, de acuerdo a tu capacidad, puedas determinar en ese momento si puedes ayudar o no. Si no, definitivamente creo que nos regresaríamos a lo que dice el doctor Guzmán. Oye, si yo he hecho 2, 5, 6 cervicales y es un paciente que tengo que fusionar, pues no me voy a aventar, mejor lo abro o lo hago tubular y lo hago la descompresión y le pongo los tornillos transfacetarios. Entonces, vale la pena el tener esa herramienta muy clara de que debemos de seguir avanzando y debemos de tener el objetivo de que la endoscopía corre a pasos agigantados. Seguramente poco a poco se va a ir demostrando, como ya se ha demostrado en varios segmentos, como lumbares específicamente y torácicos, que la claridad, la versatilidad, la mínima invasión y sobre todo la recuperación rápida en esos pacientes sería lo ideal, evitando evidentemente toda la mortalidad y morbilidad que tienen estos pacientes, sobre todo con abordajes posteriores que los abre desde cervical hasta C7 y es increíble, ¿no? Pero mucho ojo, yo creo, en tener ese escrutinio clínico para determinar qué podemos hacer en este momento con ese paciente, creo que es la clave, ¿no? Excelente comentario, doctor Gustavo. Excelente. Es que una cosa más que también si agrega, se va a añadir con la endoscopia, la visualización. Porque cada vez más las imágenes, cómo vamos a tratar a los pacientes para tener la calidad de la decompresión. Es que después de muchas cirugías abiertas también, nosotros a veces no miramos bien el foramen en una cirugía abierta. Si hace un poquito allí y piensa que está bien, pero a veces el paciente se continúa con dolor y no quiere hacer una revisión abierta porque es más peligroso. Entonces, la primera cirugía es la más importante. Por eso la visualización, cuando tenemos con la posibilidad de la endoscopía, creo que aumenta bastante la tasa de suceso acá. Se puede hacer, sí, como el doctor Guzmán ha colocado la posibilidad de hacer abierta, con tubular, microquirúrgica o endoscópica. Creo que en diferentes ciudades y posibilidades, cada cirujano tiene que estudiar lo que tiene, pero la filosofía y la mentalidad de hacer una cirugía de menos invasión es la más importante. Hay cirujanos acá que empezaron haciendo, por ejemplo, con seringas, tubulares con seringas, intentando hacer menos invasiva la cirugía. Entonces sí es importante, pero conforme hace eso, creo que si ya va a tener la posibilidad de aprender a hacer la endoscopía, es que no va a necesitar sufrir, ya se va a saltar, porque si tiene abierta va a tener sangrado, va a tener un poco más de dificultad para sacar una hernia blanda, y si necesita ir para la técnica, si ya va para la endoscopía, es que va a ser más fácil, pero tenemos que tener en mente las diferentes eh, regiones que cada uno trabaja, lo que tiene de hacer, lo que puede hacer por sus pacientes. Muchas gracias, doctor Mateo. Por ahí tenemos una mano alzada, doctor Víctor Miramontes. Adelante, doc. Lo escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Adelante, doctor. Sí, Perfecto. Sí. Primero felicitarlos, muy buena plática, muy buenas exposiciones y casos interesantes. Solamente un comentario, escuché sobre las infecciones
por endoscopía, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Cuando iniciamos este tipo de procedimientos aquí en nuestro país, sí tuvimos un buen índice de infecciones y esto encontramos la causa que era principalmente porque nuestro equipo de enfermería no estaba acostumbrado a lavar endoscopios ni a lavar instrumentos con orificios pequeños y a mantenerlos con la limpieza adecuada. De hecho, aún todavía hay compañías que tienen instrumentistas que no ponen atención en ese aseo quirúrgico y es un riesgo muy importante en que transmitamos una infección al paciente. Entonces, la recomendación y el consejo que yo les doy a la gente joven que empieza a hacer este tipo de procedimientos es que tengan un personal adecuado, que haga la limpieza, ya sea del equipo personal o que se fije perfectamente bien del equipo que traen las compañías que nos rentan para cuando operamos y que estén debidamente limpios antes el cirujano, antes de utilizar un dilatador, unas agujas, ver que no tenga residuos de sangre o no tenga residuos de algún detritus por ahí. Eso es muy importante para evitar las infecciones. Y algo que quiero recalcar, efectivamente, ya cuando uno tiene cierta experiencia con la cirugía endoscópica, es una cirugía muy benigna y las infecciones tienden a disminuir siempre y cuando tengamos estas precauciones que les estoy dando. Ese era solamente mi comentario y no quería dejarlo pasar porque sí es importante para la gente joven que empieza a hacer esos procedimientos y que sobre todo no sabemos de repente de dónde vienen las infecciones. Excelente, excelente. Hay casos incluso de reutilización de bipolares, agujas, que se pueden traer infecciones. Entonces, realmente importante tener mucho cuidado con esto. Yo tengo un comentario, a ver si, rápido. Es en relación a lo que comenta ahorita de las preguntas del doctor Guzmán. Digo, gracias, Mateus, excelente plática. Fíjese que la línea acá no es nada buena para el tipo de abordaje posterior. La línea acá, recordemos que salió para el ligamento longitudinal, la osificación del ligamento longitudinal posterior, esa es su principal indicación. Hay una línea que es la línea espinosa posterior, es así, les recomiendo que la tomen en cuenta. La línea espinosa posterior incluso les da para hacer mucho si vas a decidir una laminoplastia, por ejemplo, te ayuda mucho. Y acá en endoscopía nos puede y nos ayudaría mucho. Nosotros lo que hacemos por consenso siempre que tenemos una cervical y es rapidísimo de hacer, los fellow ahorita lo hacen en 2 minutos, créanme, hacemos línea de Tomaya, línea acá como quiera la hacemos, línea espinosa posterior, hacemos la lordosis total, la lordosis segmentaria, el T1 slope y el COP. Y es rapidísimo, rapidísimo y sí nos da una orientación a si podemos ir anterior o posterior. La otra situación es en las inestabilidades. Siempre hablamos de que si 2 milímetros y 3 milímetros, la realidad es de que hay que tomar en cuenta la inestabilidad angular, que es en la actualidad la que tiene mayor peso. En caso, digo, si se tendría que llevar a una CDF o a una instrumentación posterior. Eso en relación a la pregunta, pues, del doctor Guzmán y voltear a ver la inestabilidad eh, angular y la línea espinosa posterior. Creo que podemos encontrar varios puntos importantes ahí. Y pues claro, totalmente de acuerdo con todos ustedes, si está inestable, obviamente no lo vamos a llevar a una endoscopía o lo vamos a llevar a una endoscopía para descompresión y hacer una fusión. Digo, podría ser un hibridaje, ¿no? Y muchas gracias, Mateus, de verdad, aprendimos Gracias. muchísimos de tu clase, gracias. Gracias, Antonio, gracias. Excelente comentario también sobre las líneas. Pero cada vez más con cirugías de mínima invasión vamos a tener menos preocupación con las líneas desde que se respete las indicaciones. Pero son importantes en un abordaje general también.
más para fijaciones do que para decompresiones. Totalmente. Parece ser que ya no hay más preguntas. Doctor Mateus, pues no me Creo que queda más no. que agradecerle en demasía su plática. Creo que, como decían, doctor Sosa, hemos aprendido bastante acerca de su experiencia. Es un placer compartir estos foros con gente de gran experiencia en el mundo. Esta es su casa, Spine Webinar. Me atrevo en nombre del doctor Sosa y el doctor Guzmán Gracias. a darle la gran bienvenida. Espero que no sea la última vez que podamos estar juntos. Y en nombre de todo el grupo de Spine Webinar, gracias por su tiempo, doctor. Gracias a todos. Felicito por la iniciativa y me quedo también a disposición. Espero poder encontrar con todos los amigos o acá en Brasil o en México en los próximos congresos. Ya Y platiqué con el doctor Quintanilla, Mateus, perdón, pero pues ya tienes el boleto para pagado ya para pronto para Ixtapas y Guatanejo, ¿eh? Entonces acá te vamos a esperar en marzo del qué 2020. bueno, sí, sí, sí. Di- Es, di- es Ya te Tucumán, esperamos. ¿sí? Acá va a ser nuestro Y congreso de todos, Spine Webinar 2026 y pues ya el doctor Vera, el doctor Quintanilla y el doctor Guzmán ya cooperaron para tu vuelo, para, entonces pues para el boleto. vamos. Perfecto. Sí, gracias. Ha sido un placer. Muchas felicidades, doctor Mateos. Esperemos contarlo por acá, por México. Será bien recibido con los brazos abiertos, con toda lo que es la plataforma digital Spine Webinar y pues con sus grandes compañeros como el doctor Vera, el doctor Quintanilla y será un placer, como dice el doctor Antonio Sosa, pues cooperarnos para los aviones, para el hotel y para que venga a disfrutar un rato el Pacífico. Con certeza. Muchas gracias. Sí. Excelente Gracias, noche. amigo Quintanilla. Bueno, Gracias también, Vera. Gracias, amigo Héctor. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. buenas Excelente noches. noche. Buenas noches, Quintanilla. Buenas noches a todos. Buenas noches.